Hola y bienvenidos a esta cuarta actividad de nuestro módulo de microbit. En esta ocasión, igual que hemos hecho antes, pues utilizando elementos de las actividades anteriores, vamos a conocer otro sensor que viene incorporado en la placa microbit, que es el sensor de temperatura. Así que vamos a abrir un nuevo proyecto para nuestra actividad 4 y veamos cómo podemos tomar valores de la temperatura ambiente gracias a nuestra placa de microbit. Para poder tomar ese registro en entrada tenemos, además de los que ya hemos usado, botones o incluso el agitado, tenemos aquí la posibilidad de utilizar sensores, pues bueno, como el de la aceleración, que hemos hecho uso al agitarlo. Podemos medir el nivel de luz, podemos utilizar la brújula y vamos a ver cómo utilizar la temperatura, aunque básicamente todos serían con procedimientos muy parecidos. Vamos a arrastrar esta pieza, que la vamos a utilizar a continuación, y vamos a hacer un programa en el que al pulsar el botón A me dé el valor de la temperatura. Utilizo la pieza pues al pulsar el botón A y simplemente tendría que mostrar en pantalla el número de la temperatura. Esta sería la opción más básica. El propio simulador ahora mismo no aparece, pero como estoy utilizando la temperatura, cuando pulse el botón A me va a aparecer aquí un termómetro, ¿vale? Y podré controlar la temperatura que quiero simular. ¿Ve? Por ejemplo, ahora pongo 34, me aparece 34, 3, 3, 5, menos 5. ¿Vale? Pero bueno, vamos a utilizar elementos que hemos visto antes para hacerlo un poco más completo. Vamos a incluirlo dentro de, por ejemplo, una frase. Nosotros hemos usado la pieza mostrar cadena, pero solo tiene un hueco, y en lugar de ir poniendo distintas piezas para que vayan apareciendo muchas palabras, aquí en la opción de avanzado, al abrirlo nos salen muchas otras cosas, funciones, listas, juegos, imágenes, y en ellas está texto. En muchas opciones vamos a utilizar, por ejemplo, esta de unir, que es muy útil. Unir me permite escribir varias cosas en una misma pieza para mostrar en pantalla. En este caso no voy a utilizar mostrar número, sino que en básico voy a coger mostrar cadena y solo tengo que introducir aquí la pieza unir. Aparecen dos espacios, pero puedo ampliar dando a la tecla más. Entonces, por ejemplo, para no hacer un mensaje muy extenso en esta prueba, voy a poner temp igual, incluye un espacio, y en este segundo pues doy el valor de la temperatura. Puedo incluso poner la unidad con una C. No puedo poner el símbolo de grado porque no lo reconoce el microbit para mostrarlo en los LEDs, así que debería dejar simplemente una C. Si este espacio no lo voy a utilizar, puedo darle a menos y borrar. Entonces ahora al menos pues he construido un texto más completo para mostrar el valor de la temperatura. Temp igual a 21 grados, que es lo que me aparece siempre por defecto, y me aparece 21 de grados Celsius. Si subo a 32, pues nada, me aparecerá que la temperatura es de 32 grados. Y pues, haciendo uso de esos recursos que hemos visto en las actividades anteriores, podemos hacer que aparezcan distintos símbolos en función de la temperatura. Por ejemplo, me gustaría que si la temperatura es menor de 15 grados, porque a lo mejor lo voy a poner en mi clase para controlar la temperatura ambiente cuando estemos abriendo ventanas o a distintas horas del día. Si la temperatura es menor de 15 grados, quiero que se muestre un icono de frío. Como hemos hecho eso antes, pues con los condicionales sí. Lo podría arrastrar aquí y con la pieza para la desigualdad, que la tengo aquí y la puedo incluir en el hueco para la condición. Ahora no necesito definir una variable porque en entrada ya tengo la temperatura almacenada en una unidad de memoria. Entonces simplemente arrastrando aquí el valor de temperatura, puedo decir que sea menor, diferente, menor, igual, y utilizar por ejemplo el menor igual, en función de lo que estamos trabajando o hayamos trabajado con nuestros estudiantes o queremos trabajar, pues podemos utilizar uno u otro símbolo. Si es menor de 15, pues quiero mostrar, voy a dibujar un icono que parezca
o que simbolice que hace frío, como si fuera un copo. Que si no, por ejemplo, voy a ampliar y ahora voy a duplicar aquí para decir menor de 15, no. Puedo cambiar a mayor o igual que 30, que hace mucho calor ya, o sea, más de 30 grados yo creo que puede considerarse calor. Vamos a poner una señal que indique pues cierto peligro, porque no sabía cómo dibujar un sol, pues podemos poner una cruz, de que no es conveniente que haga más de 30 grados quizá. Y si no, es decir, si no es menor de 15 ni es mayor de 30, por lo cual estamos trabajando la definición de un intervalo, es decir, si no entre 15 y 30, quiero que se muestre pues un símbolo de que puede ser adecuado, un tic como el que aparece en estos dibujos predefinidos. ¿Vale? Entonces me dará el valor de la temperatura y un símbolo asociado a cada valor dependiendo del rango en el que se encuentre. Lo recargamos y pulso el botón A, sale 21, entonces 21 está entre 15 y 30, me va a decir que 21 grados, estamos bien. En cambio, si la temperatura sube un poquito y resulta que estamos a 32, me va a dar el valor de la temperatura, que es de 32 grados, y me da un mensaje de que, bueno, deberíamos evitarlo. Y por último, para comprobar si estamos a 6 grados, me va a decir que la temperatura es de 6 grados centígrados y que hace frío. Como hemos visto, cada vez que le damos se solapa el dibujo con el mensaje. ¿Cómo conseguimos solucionar eso en los otros proyectos? Pues cada vez que pulsamos el botón A, borramos pantalla y dejamos una pequeña pausa antes de mostrar el texto de cada vez que le demos al botón A. Y con este ejemplo convertimos a nuestro microbit en una pequeña estación meteorológica que podemos utilizar en clase, o podemos sacarlo a la calle, o para tomar distintos valores empleándolo en algún trabajo que desarrollamos con nuestros estudiantes. Si así cambiamos, pues no se solapa con el dibujo anterior. Bien, y una vez que hemos cargado nuestro programa microbit, podemos ver cómo funciona. Al iniciarlo no hemos puesto ningún mensaje como hemos hecho anteriormente, o sea que no aparece nada y directamente hay que pulsar el botón A para que me aparezca ese mensaje de que la temperatura es igual a 36 grados. Ahora mismo en la habitación en la que estamos hace un poquito de calor y me dice que debemos cambiar, que es conveniente que cambiemos de espacio.